La Corcholata TV. Mientras muchos recuerdan a Timbiriche como una historia de éxito perfecta, la verdad es que no todos salieron igual de bien librados. Porque en la industria del espectáculo, el talento ayuda, pero no siempre alcanza. Y si no, pregúntenle a Edith Márquez. Edith entró a Timbiriche en 1988, cuando el grupo ya era un monstruo comercial bien aceitado. Ahí no se improvisaba nada. Cada sonrisa, cada cámara y cada entrevista estaban fríamente calculadas. Y no todos salían en el mismo plano. Unos iban adelante, otros de relleno, y alguien tenía que hacer el coro sin quejarse. Lo curioso es que Edith no era ninguna improvisada. Ya había trabajado desde niña en cine, televisión y teatro. Tenía tablas, disciplina y experiencia. Pero dentro del grupo, eso no siempre pesaba tanto como caerle bien al sistema. Y el sistema, como todos sabemos, es como el mole. Espeso, pesado, y si no te gusta, te aguantas. Si uno revisa material de la época, revistas, programas, presentaciones, es evidente quiénes eran los consentidos. Los mismos nombres salían en todas partes, mientras otros aparecían cuando ya no quedaba de otra. Edith, la mayoría de las veces, no era la que abría el plano. Con los años, la propia Edith ha reconocido en entrevistas que dentro de Timbiriche había jerarquías muy marcadas. No todos tenían la misma voz ni el mismo futuro prometido. Algunos ya tenían su camino trazado rumbo al estrellato solista y otros, pues, a seguir cantando y dar gracias. Y aquí viene la parte incómoda. Edith no tenía control sobre su imagen, ni sobre las decisiones importantes de su carrera. Todo se manejaba desde arriba, como suele pasar en los grupos juveniles de esa época. Tú cantas, tú sonríes, tú obedeces, y si no, ahí está la puerta, joven. En entrevistas posteriores, Edith ha sido clara. El ambiente no siempre fue fácil, y hubo momentos en los que no se sentía tomada en cuenta. No habló de pleitos de jalón de greñas ni de escándalos televisados, sino de algo más cotidiano en la farándula. El silencio incómodo. Ese que te dice, aquí no mandas. Y es justo ahí donde esta historia se empieza a poner buena. Porque llega un momento en el que el artista tiene que decidir. Seguir callado para no incomodar o empezar a poner límites aunque eso te cueste caro. Y poner límites en el espectáculo mexicano de finales de los 80 era casi como llevar sombrilla al huracán. No te iba a servir de mucho y encima te iban a ver feo. Ahí empezó todo. Entonces avancemos a lo que realmente pasó cuando Edith Márquez llegó al famoso grupo Timbiriche y lo que realmente vivió antes de despegar como solista. Después de haber participado desde niña en concursos de canto y programas de televisión, Edith entra a Timbiriche en 1988 sustituyendo a Mariana Garza, quien la recomendó para el puesto tras trabajar juntas en el musical Vaselina. Pero el primer año no fue como llegar a una escuela nueva con lonche y amigos esperándote. Más bien fue como llegar al salón y darte cuenta de que todos ya tenían grupo y tú eras la nueva extranjera. Edith misma ha dicho que ese primer año fue absolutamente aterrador, pues tenía que adaptarse al ritmo del grupo y a la dinámica ya establecida entre sus compañeros. Y no solo eso, en entrevistas recientes, Edith ha hablado de que sufrió burlas por parte de algunos compañeros que hacían comentarios sobre su forma de vestir o su situación económica, llegando incluso a llamarla cosas como el payasito del súper. Sí, sonó feo, pero ella lo relató con franqueza. No eran golpes ni escándalos públicos, sino esas pequeñas pullas de escuela secundaria disfrazadas de chistes. Cosas que duelen cuando tienes 14 o 15 años y estás tratando de encontrar tu lugar en un grupo donde todos ya se conocen. Para ponerlo en contexto pop, Timbiriche era como la élite del anteproyecto musical, con su propio clan y costumbres. Llegar siendo la nueva integrante significaba que tenías que ganarte el lugar y la buena onda. Y como en toda secundaria, hay quienes te reciben con sonrisa y quienes te reciben con esas miraditas que pesan más que un gallo de pelea. A pesar de todo, Edith no solo sobrevivió. Grabó 3 álbumes con el grupo, incluidos los discos Timbiriche 8 y 9 y Timbiriche 10, y en algunos temas incluso tuvo oportunidad de cantar sola, algo que no todos los suplentes logran. Pero el punto es este.
Aunque haya sido parte de uno de los grupos pop más famosos de México, no todo fue alfombra roja y confeti. Hubo presión, hubo comentarios incómodos, y sí, hubo un proceso de tener que demostrarse a sí misma que sí pertenecía ahí. Y eso también moldea carreras. Edith ya había aguantado el bautizo en Timbiriche, el ritmo, el grupo cerrado, las bromitas pesadas y esa vibra de tú eres la nueva, tú te adaptas. Y sí, con el tiempo logró ganarse un lugar, grabó discos con ellos y estuvo en la etapa final de esa alineación. Eso está documentado. Edith permaneció en Timbiriche hasta 1991. Pero para 1991, la historia ya olía a cambio. Y aquí viene el dato concreto. Edith dejó Timbiriche a mediados de 1991, y su lugar fue ocupado por Kenia Hijuelos como parte de la reestructura que vino después. Ahora, ¿por qué se fue? Aquí es donde mucha gente quiere el chisme de se pelearon, la corrieron, le hicieron complot, pero lo responsable es decirlo como es. Edith ha hablado públicamente de que su etapa fue complicada y de que hubo situaciones de maltrato o burlas, pero no siempre se resume en un solo motivo oficial como para decir se fue por X y ya. Lo que sí está documentado es que ella misma describió esa etapa como difícil y llegó a contar las burlas clasistas que le tocó vivir. Y aquí entra la parte bien mexicana del asunto. Cuando un lugar te trata como si fueras la invitada en tu propia mesa, pues llega el día en que dices, con permiso, ahí se ven. Después de salir, Edith no se quedó en el aire. Se mantuvo trabajando como actriz, incluyendo su participación en la serie Papá Soltero. Y también tuvo apariciones en telenovelas en los años siguientes. Esto también aparece en recuentos biográficos de prensa. Y ojo con esto, porque aquí está el giro sabroso. Mucha gente cree que Edith salió y luego fue solista, pero no. Su debut formal como solista, con álbum propio, llegó hasta 1998, con Frente a ti, producido por Jorge Avendaño. Y ese disco sí marcó su arranque fuerte en la música, ya con nombre propio. O sea, Edith no tomó el atajo de me salgo y me lanzan. A ella le tocó la versión difícil. Aguantar el proceso, sostenerse con trabajo y años después despegar. Y con eso queda servido el plato para la siguiente parte. Porque si algo enseña esta historia, es que a veces la industria no te perdona que no seas moldeable, pero el público sí termina premiando cuando el talento es real. Después de haber salido de Timbiriche y de haber pasado por esa etapa de haz lo que te mandan y cállate, Edith no solo se enfrentó a la exigencia del medio, también se enfrentó al maltrato entre compañeros. Porque sí, aunque suene duro, a veces el enemigo no está afuera, está adentro del coro. En varias entrevistas recientes, Edith ha contado que su paso por Timbiriche no fue todo cantar, bailar y abrazos de oso. En realidad hubo bromas que cruzaban la raya, comentarios hirientes y ese famoso clásico de secundaria disfrazado de chiste, el bullying. Pero ojo, no fue solo cosa de te jalan la silla o te esconden el micrófono. Según ella misma ha relatado en programas como Sale el Sol, parte de las burlas estaban ligadas a cómo se vestía, de dónde venía y hasta a su supuesta falta de dinero. Comentarios como ahí viene el payasito del súper o no tiene chofer marcaron su experiencia en el grupo y dejaron claro que no todos eran compañerismo y risas. Y si pensamos en eso con humor mexicano, pues sería algo así como llegas al grupo y en vez de recibir una bienvenida con mariachi, te reciben con comentarios tipo almuerzo de primaria. ¿Otra vez tú con esa chamarra? Edith misma ha dicho que en ese momento no entendía por qué pasaba, porque cuando eres adolescente las cosas duelen más de lo que parecen, y no siempre tienes las herramientas para lidiar con ello. Además, comentó que parte de la razón por la que algunas personas la miraban de reojo fue porque ella sí tenía el apoyo constante de su familia, que la acompañaba y estaba presente. Algo que no siempre pasaba con los demás integrantes, quienes a veces viajaban y convivían sin ese respaldo familiar. Y eso, lejos de disminuirla, la fortaleció. Porque aunque en el momento esas bromas parecían pequeñas travesuras, con el paso del tiempo Edith las vio como lecciones involuntarias del medio. Al final, ella misma ha dicho que esas experiencias le enseñaron mucho sobre la vida, el trabajo en equipo y lo que significa estar en un ambiente tan competitivo.
Incluso ha expresado que, a pesar de todo, hoy mantiene buena relación con algunos de sus excompañeros, como Thalía y Diego Schoening, lo cual deja claro que no todo fue odio eterno, sino más bien una etapa complicada que con el tiempo pudo reinterpretar. Después de todo lo vivido, los desplantes, las burlas y ese ambiente donde no todos jugaban parejo, Edith Márquez tomó algo que en la farándula mexicana no siempre se premia: distancia y silencio. Y ojo, silencio no de agacharse, silencio de no voy a ventilar esto para ganar titulares. En distintas entrevistas, Edith ha dejado claro que nunca le gustó el escándalo ni usar conflictos personales como trampolín mediático. Mientras otros exintegrantes explotaban polémicas, declaraciones cruzadas o indirectas, ella optó por trabajar en bajo perfil, aunque eso significara avanzar más lento. Y aquí entra el famoso precio, porque en la industria del espectáculo, cuando no haces ruido, te vuelves invisible. No sales en todas las revistas, no te llaman para opinar de todo, no te usan para revivir pleitos del pasado. Edith ha reconocido que su camino como solista no fue inmediato ni sencillo, y que durante mucho tiempo tuvo que picar piedra sin el respaldo que otros sí tuvieron. No hubo lanzamiento con fuegos artificiales ni campaña agresiva tipo La Nueva Sensación. Hubo trabajo constante y paciencia. Con humor mexicano sería algo así como, mientras unas iban en elevador VIP, a Edith le tocó subir por las escaleras y sin barandal. En entrevistas también ha mencionado que muchas veces no se sintió protegida por la industria, pero aún así decidió no ceder a cosas que no iban con sus valores, no entrar en juegos sucios, no vender versiones exageradas de su historia y no acomodarse a lo que no le hacía sentido. Eso, aunque no se diga explícitamente, te cierra puertas, porque el medio prefiere artistas moldeables, no artistas con carácter. Prefiere historias ruidosas, no procesos largos. Prefiere escándalo inmediato, no carreras construidas con calma. Y aún así, Edith se mantuvo firme. Con el tiempo, su carrera musical se consolidó en un terreno muy específico, el del público que conecta con la voz, con las letras, con el desamor sin circo. Un público fiel, que no llegó por polémica, sino por identificación real. Al final, el tiempo suele ser más justo que la industria. Porque mientras muchos nombres se apagaron cuando pasó la moda, Edith Márquez siguió ahí, sin escándalos reciclados, sin pleitos revividos cada aniversario, sin vender su historia al mejor postor. No fue la más ruidosa, no fue la más empujada, pero sí fue una de las más constantes. Hoy, su carrera se sostiene por algo que no se fabrica en Televisa ni se compra con relaciones: el público. Gente que la sigue por su voz, por sus canciones y por una trayectoria que, aunque no fue fácil, se mantuvo firme. Y esa es quizá la lección más incómoda de toda esta historia. Que en un medio donde muchos se venden para sobrevivir, Edith decidió no venderse, aunque le costara más caro. Porque perder reflectores duele, pero perder la dignidad, eso pesa toda la vida. Ahora decime tú aquí, ¿crees que Edith Márquez fue castigada injustamente por no alinearse? ¿O hizo lo correcto aunque el camino fuera más largo? Te leo en los comentarios. Dale like si te gustan estas historias sin maquillaje y suscríbete, porque aquí seguimos contando lo que no siempre se dice en la televisión. Y si querés la siguiente historia farandulera, ya sabes, aquí no nos quedamos callados. Chido.